Buenos días, estimados estudiantes de grado noveno. El día de hoy vamos a socializar las causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El tema principal claramente pues va a ser la Segunda Guerra Mundial, pero nos vamos a enfocar en las causas. Con uno de los grupos alcancé a abordar algunas causas, con el otro no hemos tenido la oportunidad de socializarlas, pero creo conveniente que observen este video, que le presten bastante atención y que tomen apuntes porque las características y la explicación que se va a dar es bastante importante para lograr comprender este conflicto que tuvo lugar en el siglo XX. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos políticos y militares de mayor impacto en la historia de la humanidad debido a su alcance y sus consecuencias, así como el número de países que participaron y se vieron afectados por el mismo. ¿Sí? Fue una guerra en la que se concentraron demasiados países, ¿sí? En las que tocó a cada uno de ellos hablando claramente de los intereses, ¿sí? Los países reconocidos como grandes potencias del mundo por su poderío económico, militar e industrial fueron gravemente trastocados durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver protagonistas como Alemania, Italia y el Imperio japonés, quienes conformaban las potencias del eje. Ahora bien, Francia, Reino Unido, posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética, entre otros tantos, van a conformar el grupo de los aliados. Esta guerra, chicos, va a dejar un saldo de víctimas aproximadamente del 2.5 de la población mundial. Y sus hechos más resaltantes fueron tales como el Holocausto, en el cual todos sabemos pues que murieron los judíos, y la explosión de dos bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, como esta es como una introducción para que sepan a qué nosotros nos vamos a enfrentar en esta clase y qué es lo que vamos a explicar, me parece conveniente empezar a abordar las causas de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, el concepto como tal que yo quiero que ustedes tengan claro es que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1935, 39, qué pena, y 1945, el cual va a enfrentar a dos grandes bloques. Los acabé de nombrar. ¿Cuáles eran? Las potencias del eje y los aliados. Muy bien, la primera causa de la Segunda Guerra Mundial va a ser el Tratado de Versalles, ¿sí? ¿Y por qué el Tratado de Versalles? Resulta que el Tratado de Versalles, como ustedes lo saben, fue un convenio de paz firmado en Francia exactamente el 28 de junio de 1919. Eso daría básicamente 6 meses después de la firma del armisticio, tras el cual hubo un cese al fuego y la aceptación de la derrota de la Primera Guerra Mundial por parte de ¿quién? Pues de Alemania. Este tratado va a imponer en Alemania términos que generaron un descontento general entre los ciudadanos y que originaron la teoría de lo que lo llamo yo la puñalada por la espalda al sentirse los ciudadanos bajo el dominio de otros países en potencia, ¿sí? Esto no le va a gustar a los alemanes y va a sentir que es como pisotear su nacionalidad, ¿cierto? Su nacionalismo. Eh, Se empieza a establecer en este Tratado de Versalles que Alemania, pues, aparte de pagar una gran suma de dinero, la cual se ve afectada su economía, también se estableció reducir el ejército de manera considerable, pagar una indemnización costosa y perder básicamente el 70% del ejército hace que prácticamente una nación se acabe, una nación caiga, una nación quede en la ruina, ¿sí? Sumémosle a eso la desaparición del Imperio Austrohúngaro junto con la pérdida de territorio, entre otras causas. La segunda causa va a ser el crecimiento de las tensiones étnicas, ¿sí? Entonces, estas tensiones étnicas, ¿qué nos quieren decir? Pues que van a encontrarse dos tipos de culturas, o bueno, no dos tipos de culturas, porque pues cuando hablamos de dos tipos de cultura, creo que ustedes entienden que me hago referencia
a los dos bandos, ¿no? A las culturas diferentes en estos dos bandos, sino que hablemos de una variedad de culturas y que dicha variedad de culturas pues no le llamaba la atención a ciertos países, ¿sí? Entonces, el tema de la cultura va a afectar seriamente a una nación o a una región étnica, la cual va a ser la de los judíos, ¿sí? Que se va a encontrar frente a frente con los alemanes y que van a pagar duras consecuencias por no pertenecer a ese prototipo de raza aria del cual provenían los alemanes, ¿sí? Vamos a ir avanzando un poquito acá de acuerdo a las diapositivas. Entonces, el Tratado de Versalles obliga a Alemania a aceptar total responsabilidad por parte del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Es decir, Alemania tiene que adeudarse, ¿sí? Todas las consecuencias, tiene que aceptar los cargos, tiene que humillarse, ¿sí? Estamos hablando a términos de lo que consideraba Alemania en esa época, ante las potencias en ese momento. En consecuencia, se le impusieron unos términos de rendición absolutamente humillantes y desmesurados, como les estaba nombrando yo, la pérdida del ejército, las sanciones económicas, la pérdida de territorio, ¿sí? Que devastaron totalmente a Alemania. El crecimiento de las tensiones étnicas, entonces, van a crecer en este periodo y van a preparar o van a empezar a preparar este ambiente de confrontación, ¿sí? Todo este ambiente de crecimiento de las tensiones va a ser promovido en este Tratado de Versalles, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a encontrar a una Italia resentida, ¿cierto? Que anhelaba una reivindicación porque Italia se sentía ofendida al no hacer parte del grupo de las potencias importantes en ese entonces. Italia estaba ofendida porque no se le había anexado a la Sociedad de Naciones. Entonces, todos estos ítems logran también enfurecer al gobierno de Mussolini y posteriormente aliarse a los sueños o los objetivos que tenía claros Adolfo Hitler. El surgimiento del nacionalsocialismo y del fascismo o del fascismo, ¿sí? Esto tiene mucho que ver porque al dar las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial y sobre todo también la Gran Depresión, hace que la única solución y la única esperanza para estos países sea la instauración de gobiernos totalitaristas, ¿sí? Bueno, de hecho no se le puede quitar la palabra gobierno porque no tiene ninguna característica de un gobierno, sino que va a ser un poco más autoritario, en ocasiones dictatorial, ¿cierto? De carácter sesgado, donde cualquier tipo de oposición, pues inmediatamente era exterminado. Entonces, el nacionalsocialismo surge en Alemania y el fascismo va a surgir en Italia, ¿sí? Esto va a ser una nueva tendencia ideológica y esta tendencia ideológica va a tener características de ultraderecha que va a pretender hacer frente a la avanzada de las democracias liberales capitalistas y el comunismo ruso. Recordemos que eh, se empiezan a imponer dos tipos de modelos económicos, el capitalista y el comunista, ¿sí? Por medio de un discurso nacionalista. Entonces, lo que va a ser diferente a estos regímenes totalitaristas va a ser su discurso nacionalista, sus promesas a realzar la parte étnica, su proteccionismo y la vocación de llevar a los países a ser convertidos en un imperio. La Gran Depresión. Entonces, la Gran Depresión, eh, que se dio al inicio de la década de 1920, afectó a las potencias importantes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Aquellas potencias que habían tenido bastante preponderancia. Y pues como fue una crisis económica que no solamente afectó a estas potencias, sino que en gran parte a su origen Estados Unidos, muchas economías que estaban creciendo cayeron, ¿cierto? Y Alemania, para ese entonces, para 1933 exactamente, atravesaba una gran crisis económica, política y social. Entonces, como la economía de ese país se había desplomado, el gobierno en curso no supo responder de manera acertada a esta situación.
Y entonces la sociedad ya tenía un avance de las ideologías del comunismo, porque recordemos que en esta crisis del 29 los únicos países que se vieron afectados fueron los capitalistas que debían o dependían del gobierno estadounidense. Y el comunismo, como tenía otro tipo de economía, otro tipo de manejo, pues no se vio en absoluto afectado por parte de esta depresión. Alemania también hizo parte de esta depresión y como el gobierno de turno no supo qué hacer con esta depresión, no dio resultados, no dio propuestas, no supo manejarlo, como ya lo dije, entonces las personas empezaron a creer en las esperanzas de otros líderes, ¿cierto? Que prometían llevar al máximo esplendor a este país. Entonces, esto va a dar pie a que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también conocido como nazi, obtuviese la mayoría parlamentaria y pues que Adolfo Hitler, líder del partido, ganara poder político y, por ende, seguidores. ¿Sí? Vamos a dejar hasta ahí. Ahora los invito a hacer la siguiente actividad. ¿Sí? Vamos a, primero que todo, plasmar las diapositivas en el cuaderno desde el título de la Segunda Guerra Mundial hasta la causa en la que llegamos nosotros, que es la Gran Depresión, ¿sí? Ya creo que algunos estudiantes tienen ese trabajo hecho, eso está muy bien. Ahora, posterior a eso, vamos a contestar 3 preguntitas, ¿sí? La primera, vamos a contestar qué significa para el contexto mundial entrar en guerra, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para los países entrar en guerra? ¿Sí? En el siglo XX, estamos hablando del siglo XX, cuando empezamos desde la Primera Guerra Mundial, abordamos la Revolución Rusa, abordamos la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? El surgimiento de los regímenes totalitaristas, ¿sí? ¿Qué fue lo que más le impactó de estos hechos que se dieron en el siglo XX? ¿Sí? ¿Cuál fue de estos hechos lo que más le impactó? Y tercero, va a escoger una de las causas explicadas, ¿sí? En este video y va a crear una sopa de letras con una de estas causas, una sopa de letras que tenga máximo 10 palabras. ¿Listo? Me la van a enviar al correo de cienciasociales20@hotmail.com. Espero, chicos, que les haya quedado claro la actividad. Que estén muy bien. Hasta luego, chicos.